Vamos a escuchar la palabra de Dios, como siempre, abriendo nuestros corazones y oídos atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijos de ti. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo para que podamos escuchar tu palabra. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir esta vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en la situación muy complicada, peligrosa y difícil por la pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y desde 6 de diciembre empezará el seminario de la Biblia por presencial. Guía muchas almas para poder escuchar la palabra del Evangelio y recibir la salvación. Usa nuestra vida para tu gloria, para tu Evangelio. Así que, por favor, danos tu sabiduría y poder. Ahora, hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades por varios motivos. Protege, guía y ayuda a ellos. Y también todos los hermanos de todas las iglesias de Perú para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida y todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia. Daniel capítulo 8. Daniel, capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, busquemos. Antiguo Testamento, libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Texto principal de hoy, Daniel 1, 8. Daniel 1, 8. Si lo tienen, leamos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sí, hasta aquí. Texto principal de hoy. Con este texto principal hoy vamos a aprender el tema muy importante para nuestra vida cristiana, para los cristianos. Esta es una historia que conocemos muy bien, ¿no? Sí, muchas personas saben esta historia. También los cristianos, los estudiantes del colegio de la iglesia también estudian este tema varias veces en la iglesia. Nosotros también sabemos muy bien este tema, esta historia. Aprendimos en la iglesia muchas veces, varias veces. Pero podemos meditar varias enseñanzas a través de aún misma historia, ¿sí? Mismo acontecimiento que sabemos bien, ¿sí? Podemos recibir constantemente, continuamente, muchas enseñanzas, debido a que esa es la palabra de Dios, ¿sí? Palabra de Dios nos puede suministrar siempre las sabidurías y enseñanzas infinitas de Dios, infinitas, constantemente. Porque Dios es un ser eterno e infinito, ¿no? Por eso, a través de esta historia de la Biblia de Dios, podemos recibir varias enseñanzas constantemente, infinitivamente, ¿no? Entonces hoy
especialmente pensemos acerca de cómo se puede aplicar el poder de Dios en nuestra vida por medio de la vida de Daniel, ¿sí? Con este texto principal, historia de Daniel. Todos nosotros queremos que el poder de Dios se aplique en nuestra vida, sí, nosotros. Es decir, todos nosotros queremos recibir el poder de Dios y vivir por tal poder. Todos quieren, ¿no? Sí. Todos nosotros queremos recibir este poder de Dios y el poder de Dios se aplica en nuestra vida. Si ese poder fuerte e infinito de Dios se aplica siempre en nuestra vida, nosotros continuamente podemos vivir una vida muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa, llena de alegría y agradecimiento. Es verdad, ¿no? Por eso queremos siempre. Entonces, pensemos, ¿qué tipo de vida, ¿sí? ¿Qué tipo de vida están viviendo ustedes ahora mismo? Pensemos, ¿qué tipo de vida estamos viviendo ahora mismo? ¿Están viviendo siempre una vida llena del poder y la sabiduría de Dios? ¿Ustedes cómo piensan? Entonces, siempre están llenos, ¿sí? Llenos de alegría y agradecimiento en su vida, siempre. ¿Cómo piensan ustedes? Hoy vamos a pensar, tal vez, si no es así, ¿sí? No es así, cuando escuchemos atentamente este culto dominical de hoy, podemos obtener, ¿sí? Podemos obtener la respuesta acerca de este problema, ¿sí? Algunos están viviendo sin alegría, ¿sí? A pesar de que recibimos la salvación. Porque no tiene el poder de Dios. No puede recibir el poder de Dios. Pero hoy, si escuchamos atentamente este culto, podemos saber muy exactamente cómo podemos recibir el poder de Dios y también este poder pueda aplicarse en nuestra vida cristiana. Entonces, escuchen atentamente, por favor, ¿sí? Aquí, Daniel es un hombre, ¿sí? Era un hombre que vivía en una tierra extranjera, Babilonia, ¿sí? Sabemos. Él vivía en la tierra extranjera, Babilonia, que era muy difícil, ¿sí? Pero realmente recibía los poderes de Dios siempre. Él era esta persona, como esta persona. Por lo tanto, si averiguamos bien, atentamente, acerca de su vida de Daniel, podemos conocer también cómo podemos recibir este poder de Dios en nuestra vida. Aquí hay la respuesta, aquí hay la clave de recibir el poder de Dios siempre. Entonces, pensemos. ¿Qué hizo? ¿Sí? ¿Qué hizo primero Daniel en la tierra de Babilonia cuando fue llevado cautivo a esa tierra extranjera? Vamos a ver, ¿sí? ¿Qué hizo primero Daniel en esta tierra? Este libro de Daniel inicia con el primer acto de Daniel en Babilonia. Ese es el contenido del texto principal de hoy que leímos al comienzo. De nuevo, yo voy a leer. Esto es el inicio de su vida en la tierra de Babilonia. Primero lo hizo esto. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino de que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, como dice la Biblia, de esa manera, Daniel propuso en su corazón
no participar en la porción de la comida del rey. ¿Sí? La Biblia dice así, ¿no? Es decir, ha tomado una decisión. Es muy importante. Ha tomado una decisión de la fe ante Dios. Es lo que hizo primeramente en esta tierra de Babilonia. Él lo hizo primero. Ha tomado una decisión de la fe ante Dios. En aquella época, el rey tenía un poder absoluto. En esta época, ¿sí? El rey tenía un poder absoluto. Por eso, pudo haber muerto por no comer la comida que el rey ha dado. ¿Por qué? Eso se podría considerar como una desobediencia al orden del rey. Por eso, era muy peligroso. Esta decisión era muy peligrosa. Por eso, incluso el jefe de los eunucos se preocupó, ¿sí? Jefe de los eunucos también se preocupó. Aquí, Daniel capítulo 1, versículo 1:10, les leo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Así se preocupó el jefe de los eunucos. De esa manera, el jefe de los eunucos se preocupó mucho. Pero Daniel y sus 3 amigos escogieron un camino correcto, ¿sí? Escogieron un camino correcto en medio de la voluntad de Dios. Ellos han puesto una decisión de la fe ante Dios correctamente. Esto es lo que hicieron primeramente ellos en esta tierra de Babilonia, primeramente. Y lo pusieron en práctica, ¿sí? Hoy vamos a ver esta acción de ellos, ¿sí? Cómo lo hicieron para recibir el poder de Dios. Aquí está la clave de este problema. Y lo pusieron en práctica, ¿sí? Primero decidieron una decisión de la fe en su corazón y lo pusieron en práctica. Por 10 días, ¿sí? Por 10 días hicieron la prueba, comiendo solo legumbres, ¿sí? Esto fue un aspecto muy sabio, para convencer al jefe de los eunucos, el cual tenía mucha preocupación. Daniel surgió que lo probara primero. Él surgió de esa manera. Daniel, capítulo 1, versículo 12 al 13. Aquí, Daniel, capítulo 1, versículo 12 al 13. Este versículo, leamos juntos. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Sí, así lo hicieron. Él surgió, ¿sí? Esta prueba. Entonces pensemos, eso fue un aspecto que se puede salir de la fe, ¿sí? Una acción de la fe. Podemos decir,
de esa manera. Es un aspecto que se puede salir de la fe. Sin fe, si imaginemos, sin fe es muy difícil. Es muy difícil hacer esta surgencia, ¿no? Sin fe es muy difícil. En un sentido común, ¿no? Porque eso se veía imposible ante los ojos de los hombres. Así que era algo muy obvio de que actuar y reaccionar como el jefe de los eunucos, ¿sí? Él se preocupó mucho ante un asunto no entendible, ¿sí? Es algo muy obvio. Y también, mire, en ese lugar habían varios muchachos que han sido cautivos como esclavos. Aquí no habían solo 3 amigos y Daniel, no, otros muchachos también estaban ahí. Ellos también eran el pueblo de Dios. Eran los israelitas, ¿no? Pero solo Daniel y sus 3 amigos tomaron una decisión, ¿sí? Tomaron una decisión de la fe en su corazón, ¿sí? De esa manera. Es lo que hicieron primeramente en esta tierra de extranjero, ¿sí? En Babilonia. Ellos lo hicieron. Tomaron una decisión en su corazón. Esto es el primer paso que pueda recibir el poder de Dios. El corazón es muy importante. Toda nuestra acción sale de nuestro corazón, ¿sí? Sin corazón no puede realizar nada. Por eso, desde este corazón empieza esta obra de pueda recibir el poder de Dios. Esta es la clave, ¿no? Desde nuestro corazón empieza. Aunque cualquier persona pueda ser el hijo de Dios, no todas las personas toman esa decisión de la fe en su corazón y toman un acto de la fe ante Dios. Eso es algo muy lamentable, pero es verdad, ¿sí? Entre nosotros también. Todos nosotros recibimos la salvación por la fe, ¿sí? Somos hijos de Dios. Misma condición tenemos, pero entre nosotros, algunos tomaron una decisión de la fe ante Dios, en corazón, desde corazón, pero algunos todavía, ¿sí? Eso es algo muy lamentable. Por eso hoy, escuchando este culto dominical, ¿sí? Sería bueno que tomemos esta decisión en la fe. Esta es la clave, ¿sí? Si quiere recibir el poder de Dios, necesitamos esta acción desde nuestro corazón. Aquí está clave. Viendo la historia de Daniel, podemos entender muy claramente, exactamente. Esto es un asunto muy simple, no es complicado. Desde nuestro corazón empieza. Por lo tanto, hoy, en esta hora, debemos reflexionar, ¿sí? Debemos reflexionar a nuestra vida, ¿sí? Nosotros mismos ante Dios. ¿Qué tipo de fe tengo realmente ante Dios? Ahora mismo, yo. Es muy importante, ¿no? Siempre tenemos que reflexionar acerca de nuestra fe. Los muchachos cautivos que fueron llevados al palacio en aquella época, pudieron tener una vida más cómoda que de lo que pensaron, ¿sí? Porque la política colonial de Babilonia en esa época fue educar a los muchachos en los palacios y hacer los israelitas fueran como los babilonios, ¿sí? Esto era la política colonial de Babilonia. Por eso,
con ese propósito, los muchachos cautivos que fueron llevados al palacio no vivieron difícilmente como otros cautivos, sino vivieron cómodamente aprendiendo el estudio de Babilonia. Ellos vivieron de esa manera, ¿sí? Es poco diferente que pensamos, ¿no? Ellos, a pesar de que eran los esclavos cautivos, pero vivieron cómodamente en el palacio, ¿sí? Por política colonial de Babilonia. Así, mire, de esa manera, mayoría de los muchachos cautivos habrán querido vivir cómodamente comiendo la porción de la comida del rey, en lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios, como Daniel y sus amigos, 3 amigos. Ellos habrán pensado que era peligroso, dañoso y en vano vivir como Daniel y sus 3 amigos. Por eso nadie habrá tomado una decisión de la fe en su corazón como ellos. Profundamente meditemos, por favor, acerca de esta escena, ¿sí? Todos ellos eran el pueblo de Israel, ¿sí? En este punto pensemos, entre muchos muchachos, entre muchos esclavos, pueblo de Israel, ¿sí? Solamente Daniel y sus 3 amigos pusieron en su corazón esta decisión, ¿no? Pensemos, ¿cómo está mi corazón? Nosotros, es lo mismo también. Cualquier persona puede ser el hijo de Dios después de recibir la salvación por la fe. Nosotros, escuchando el Evangelio, recibimos la salvación por la fe, ¿no? Somos hijos de Dios, pero no hay muchas personas que toman la decisión de la fe en su corazón y ponen en práctica ante Dios. Esta manera es muy simple y también algo muy obvia, y también debemos tener esta manera, pero entre nosotros, entre muchos muchachos, ¿sí? Entre muchos pueblos de Israel, solamente Daniel y sus 3 amigos lo tomaron esta decisión en su corazón. ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros, si vivimos de esa manera, si adecuadamente, tomando en la decisión de la fe en nuestro corazón, si vivimos adecuadamente, Dios ciertamente ayuda, ¿sí? Ciertamente da un buen resultado, ¿sí? Hoy vamos a ver, ¿sí?, esta historia. La Biblia explica acerca de esta verdad muy simplemente, claramente, ¿sí? Si vivimos de esa manera adecuadamente, Dios siempre ayuda, siempre nos da buen resultado. Nosotros queremos mucho que recibir este resultado, ¿sí? Buen resultado en nuestra vida. Pero ¿por qué no podemos recibir este resultado? ¿Por qué no vivimos de esa manera? No tomando la decisión en su corazón. No pusieron en práctica en nuestra vida. Sí, pensemos, es verdad. Por eso no recibimos este poder de Dios. Por eso no recibimos este resultado bueno. Pero la Biblia explica muy exactamente, claramente, acerca de este resultado, esta manera. Aquí abajo, Daniel capítulo 1, versículo 15 al 16, aquí explica acerca de este resultado de la decisión de la fe en su corazón.
¿sí? Aquí, Daniel 1, 15 y 16, si lo tienen, leamos juntos. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Así, estamos viendo este resultado de ellos, este resultado de la decisión de la fe en su corazón. Nosotros también podemos hacer esto, podemos recibir este resultado de nuestra vida. Como dice esta palabra, finalmente ha sido dado un buen resultado conforme a la decisión de la fe de ellos, ¿no? Parecía imposible, ¿sí? Parecía imposible ante los ojos de los hombres, humanamente, pero finalmente llegó a una conclusión buena según la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto es el corazón de Dios. Dios siempre quiere dar este resultado a nuestra vida, ¿sí? Pero el problema es lado de nosotros. Si no tomamos esta decisión en la fe en su corazón, en nuestro corazón, Dios, a pesar de que quiere dar este resultado, no puede dar este resultado. Es un principio de Dios, un principio de la Biblia. Acerca de esta historia podemos entender esta manera, ¿no? Así podemos saber que la respuesta de la oración hecha en medio de la voluntad de Dios se cumple, ¿sí? Nosotros tenemos petición de oración, ¿sí? ¿Cómo pueda cumplirse, ¿sí? ¿Cómo puede cumplirse esta petición de oración? ¿Sí? Aquí hay la respuesta. La respuesta de oración hecha en medio de la voluntad de Dios se cumple. Y también podemos saber que se necesita un tiempo determinado para llegar a tener tal conclusión, tal resultado. También necesita un tiempo, ¿no? Un tiempo. Primero nuestro corazón, ¿sí? Tomaron la decisión de la fe y pusieron en práctica, y también necesita un tiempo. Como dice este versículo aquí, se necesita un tiempo de 10 días, ¿sí? 10 días. Y dentro de ese 10 días, dentro de este plazo, fue acompañada la acción conforme a la obediencia de la fe. Necesita el tiempo y también una obra, ¿sí? La obediencia, una reacción. Necesita un tiempo, también una obra, ¿sí? Obra de la fe. O sea, la obediencia. No se quedó quieto después de tomar la decisión de la fe en su corazón, sino cuando ponga en práctica, se puede obtener un buen resultado de esa fe. Esto es un proceso, ¿sí? Tomar decisión en corazón y en práctica. Y también necesita un tiempo. Entre este plazo necesita una obra de la fe en práctica, ¿sí? Pusieron en práctica. Aquí busquemos la Biblia. Santiago capítulo 2, versículo 26. Nuevo Testamento, Santiago 2, versículo 26. Santiago 2, 26.
Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2, versículo 26. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Meditemos esto, ¿sí? Profundamente pensemos acerca de este versículo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, es algo muy obvio, ¿no? ¿Sí? Sin espíritu está muerto. Así también, igual que esto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, yo tengo la fe, así decimos, ¿no? Yo tengo la fe, ¿sí? Pero, ¿tengo también obra o no? Desde esta fe. ¿Tiene la obra también? Eso no significa, mire, eso no significa que debe tener obra para tener la fe. No, sí, no significa así. Sino, significa que si tiene la fe, ¿sí? Si tiene la fe verdadera, puede ponerla en práctica, ciertamente, ¿sí? O sea, si tenemos la fe verdadera, también habrá una obra desde esta fe. Esta obra es la evidencia de la fe verdadera. Podemos decir así, esto es el resultado verdadero de la fe verdadera. Entonces, ¿yo tengo la obra de esta fe o no? Vamos a pensar. Siempre decimos, yo tengo la fe, yo soy salvo, yo un hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, pero al ver nuestra vida, ¿tiene esta obra, esta evidencia, esta prueba de la fe o no? Verdaderamente. Pensemos. A pesar de que no hay una obra de esta fe, nosotros queremos recibir el poder de Dios, recibir la bendición de Dios. Eso algo muy contradictorio, ¿no? Tenemos que pensar profundamente en nuestra vida. Hasta que tengamos ese resultado, se necesita el tiempo también. Por eso debemos tener paciencia. Debemos tener paciencia, esperar y preparar con la oración. Con la oración. Debido a que Daniel ha puesto en práctica, así orando por 10 días, ¿sí? En este plazo, 10 días, pudo ver ese buen resultado y la ayuda de Dios, como tener un mejor rostro, ¿sí? Algo matemática, ¿sí? Como algo matemática, ¿sí? Primeramente tenemos que tomar la decisión en la fe, en nuestro corazón, y tenemos poner en práctica en la vida, ¿sí? Práctica en este plazo. Necesita un tiempo orando, ¿sí? En práctica. Esta es la obra, obedeciendo, ¿sí? Esto es una matemática, como una matemática. Y también, debido a que Daniel seguía manteniendo una vida así constantemente y adecuadamente, cada vez que llegaba el tiempo determinado de Dios, le habrá dado a Daniel la gracia, ayuda y el poder de Dios. ¿Sí? La gracia, sobre la gracia. Sí. Abundantemente Dios nos da esta gracia para esta persona. Aquí, Daniel capítulo 1, versículo 17 al 19, Daniel, aquí explica acerca de esta gracia. Daniel 17, 19, capítulo 1, versículo 17 al 19, les leo. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento
e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Aquí la Biblia explica muy bien acerca de este resultado. También la gracia sobre gracia de Dios. Después de tomar la decisión de la fe en sus corazones, y pasó 10 días, sus rostros se hicieron más robustos, y luego de eso Dios les ha dado a ellos, aquí la Biblia dice, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Esta es la gracia sobre la gracia, ¿no? Podemos decir así. Sus rostros hicieron más robustos. Y además, Dios les ha dado conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Mire, aquí, Daniel, la Biblia, versículo 17 dice, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí el versículo 17 dice que especialmente para Daniel, ¿sí? Especialmente para Daniel, Dios le ha dado la capacidad de comprender sueños y todas las visiones. Especialmente le ha dado a Daniel. Este tipo de poder, ¿sí? Este tipo de poder no lo tenía el hombre desde el principio, sino cuando aquel hombre viva tomando la decisión de la fe en su corazón y obedeciendo adecuadamente, Dios va aumentando más cosas sobre él. Esta es la gracia sobre la gracia, ¿sí? Nosotros también podemos ser como esta persona, si obedecemos bien ante Dios. Dios va aumentando más cosas en nuestra vida, es verdad. Hoy, a través de esta historia muy conocida, ¿sí? Sabemos muy bien, pero tiene muchas enseñanzas. Cada parte, cuando meditemos más profundamente, podemos recibir muchas enseñanzas. Yo puedo recibir este poder de Dios y también esta gracia sobre la gracia, ¿sí? Aquí está la manera pueda recibir esta gracia abundantemente. Ahora no tenemos mucho poder de Dios. No puedo vivir adecuadamente, fuertemente ante Dios. ¿Por qué? No tomamos la decisión en la fe, de la fe en nuestro corazón. Y no pusieron en práctica, no obedecemos. Por eso no recibimos este poder de Dios. Siempre el lado de Dios está preparado, ¿sí? Están preparados toda la gracia, sobre gracia. Él quiere darnos este poder, esta gracia, ¿sí? Depende de nuestra vida, ¿sí? Al ver esto, podemos saber que Dios da un poder más especial para una persona, especialmente como Daniel. Si vivimos como Daniel, podemos recibir especialmente este poder, ¿no? Aquí sí vemos, versículo 18, está escrito, pasados pues los días, ¿sí? Pasados pues los días. Al ver esto también,
también podemos saber que hay un tiempo de Dios. Aquí la Biblia dice, pasados pues los días. La Biblia explica muy bien acerca de este concepto, ¿sí? Hay un tiempo de Dios. Y cuando se cumplen los días, estará el poder y el camino que guía a Dios. Como dice este versículo, cuando llegaron los días, Daniel pudo entregarse de ejecutar un papel especial ante el rey. ¿Sí? De esa manera, cuando llegue el tiempo de Dios, Él nos levantará. ¿Sí? En el tiempo de Dios, Dios nos levantará. ¿Sí? Tenemos que esperar con paciencia, orando. Cuando vivamos obedeciendo y tomando la decisión de la fe en nuestro corazón ante Dios, podemos pasar con bien, fuertemente, por los momentos difíciles y agotados, ¿no? Se ve como un daño, sí, se ve como un daño vivir comiendo solo legumbres y bebiendo agua, solamente agua, comparando con la vida de otros muchachos cautivos, comparando con ellos, se podría ver como un daño esta vida, ¿no? Pero eso fue un proceso momentáneo, ¿sí? A pesar de que se veía así como un daño, pero eso fue un proceso momentáneo, Debemos saber esto. Nosotros pasamos un tiempo muy difícil, pero este tiempo es momentáneo, un proceso momentáneo. Y al final de ese proceso, ¿sí? Al final de ese proceso, las bendiciones y la gracia de Dios siempre los estaban esperando, ¿sí? Esta es la manera de Dios, manera que guía nuestra vida. Y también, en otro acontecimiento, los tres amigos de Daniel no adoraron a la imagen hecha por el rey, aunque ese rey los amenazaba con matarlos en el horno de fuego ardiente, ¿sí? Sabemos esta historia también. Por eso, ellos fueron acusados por las personas y al final entraron en el horno de fuego ardiendo. Busquemos la Biblia, Daniel capítulo 3, versículo 8 y 23. Daniel capítulo 3, versículo 8 y versículo 23. Aquí explica acerca de esta historia. Daniel 3, 8, 23. Aquí les leo. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Sabemos esta historia también. Si vemos hasta aquí, hasta esta escena, podemos concluir que ellos entraron en un sufrimiento muy grande, en un sufrimiento terrible. Pero, ¿cómo fue el resultado? ¿Cómo fue el resultado real? Sabemos esta historia, ¿no? El Señor estuvo junto con ellos en medio de fuego y los sacó de este fuego. La historia de tres amigos explica así. Abajo, capítulo 3, versículo 24 al 27. Aquí.
Les leo. Aquí explica acerca de este resultado. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no escucharon a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder algún sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Wow! ¿Sí? Esto es el resultado. ¿Sí? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Ocurrió verdaderamente este asunto o no? ¿Este acontecimiento es verdad o falsedad? ¿Cómo piensan? Es verdad. ¿Sí? Verdaderamente ocurrió este acontecimiento. No es mentira. Miren, si vemos esta escena, podemos saber que echaron a 3 personas al horno, pero estuvieron ahí 4. ¿Sí? Echaron 3, pero estuvieron 4. Uno de ellos era el Señor. Era el Señor, Jesús, Dios. Verdaderamente ocurrió. ¿Sí? A través de esta historia podemos entender muy exactamente cómo guía Dios a nuestra vida. Dios está junto con nosotros en el fuego, ¿no? Realmente el Señor estuvo con ellos en medio del fuego. ¿Cómo piensan? Es verdad. Al ver esto, podemos saber que realmente el Señor está junto con nosotros, incluso en nuestros sufrimientos, como un fuego. ¿Sí? ¿Cómo piensan? ¿Es mentira? No, es verdad. Por medio de esta historia, Dios nos está diciendo que el Señor, incluso ahora mismo, nos acompaña en nuestra aflicción, nuestras dificultades. Estamos pasando un tiempo muy difícil. Estamos en una aflicción. No se preocupe, Dios está junto con nosotros. ¿Sí? Hay un tiempo, pero momentáneo, ¿no? Esta es la verdad. Así que podemos recibir consuelo verdadero de Dios. Esta es gran consuelo para nosotros. ¿Sí? Muchas partes de la Biblia explica acerca de este principio, ¿sí? Esta promesa, especialmente aquí la historia de Daniel, ¿sí? A través de esta historia podemos entender muchas cosas, ¿sí? De la manera que guía Dios a nosotros. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, pasó lo mismo también, ¿sí? Sabemos también esta historia, ¿no? En aquella época, conocía Daniel que iba a ser echado al foso de los leones si adora a Dios, no al rey. Él sabía esto, pero él obedeció ante la voluntad de Dios, orando a Dios audazmente como siempre,
¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Conocía exactamente que iba a ser echado al foso de los leones, ¿no? Pero él obedeció ante la voluntad de Dios, oró como siempre, como siempre. Aquí Daniel capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Si lo tienen, leamos juntos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. También meditemos profundamente esta escena también. Cuando Daniel supo, aquí la Biblia dice, supo, él sabía que el edicto había sido firmado. El rey salió, ¿sí? Ley salió. Si ora a Dios, no al rey, tiene que ser echado en el foso de los leones. Pero él abrió las ventanas y oraba siempre. Daniel sabía exactamente cómo sería tratado cuando orara a Dios. Pero él oró a Dios dando gracia. Mire, aquí la frase, ¿no? Daba gracia delante de su Dios. Dice, daba gracias delante de su Dios. Esta frase es muy sorprendente, asombroso para mí personalmente, meditando esto. Daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros también podemos estar agradecidos en esta situación también, sabiendo, ¿no?, este destino. ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros también podemos dar, ¿no?, gracias a Dios en esta situación, en este sufrimiento, en esta aflicción. Podemos dar la gracia a Dios siempre. ¿Cómo está nuestra fe, nuestro corazón? Se puede decir que una fe que puede agradecer a Dios incluso cuando la muerte está frente a nosotros es una fe verdadera, ¿sí? Una fe verdadera. Podemos decir así. Pero debido a esa fe, ¿sí?, finalmente Daniel fue echado al foso de los leones por esta fe. Mire, Daniel capítulo 6, versículo 16, aquí les leo. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Acerca de esta escena hay muchas enseñanzas, pero muy simplemente quiero decir, otro día yo voy a predicar acerca de esta escena más detalladamente. Pero simplemente, si vemos esto solamente hasta aquí, podemos decir que es una vida totalmente fracasada, ¿sí? Hasta aquí, si vemos hasta aquí, una vida totalmente fracasada y una vida del sufrimiento terrible. Solamente vemos hasta aquí, pero Dios, ¿cómo sabemos? Dios le salvó a Daniel y le aumentó, ¿sí?, le aumentó más gracia. Dios hizo cerrar la boca de los leones.
versículo 22. Aquí, versículo 22, si lo tienen, leamos juntos. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Eso es el resultado de este acontecimiento. Luego de eso, más bien, los que acusaron a Daniel fueron echados al foso de los leones. Al ver esto, podemos saber que Dios recupera, ¿sí? Dios recupera vengándose de los enemigos y aumenta la gracia. Abajo, versículo 24, también leamos juntos. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fue terrible, ¿no? Pero Dios recupera esta situación, vengándose. ¿Sí? Esto también es un resultado de la oración y obediencia de la fe. Hoy, así, estamos aprendiendo este resultado de la fe. Ante los ojos de los hombres se ve como un fracaso, ¿sí? Se ve como un fracaso, pero siempre Dios nos acompaña en el proceso de las aflicciones y en su tiempo, ¿sí? En su tiempo nos ayuda y recompensa, ¿sí? En su tiempo. Esto es la manera y principio de Dios que guía a la vida de los cristianos, a la vida de nosotros, ¿no? Aunque en medio del sufrimiento, cuando llegue el tiempo planeado de Dios, ciertamente Dios nos rescatará, ¿sí? Nos pagará y nos levantará en su tiempo. Busquemos la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aquí explica acerca del tiempo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Tiempo de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios. Nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sí? Estamos aquí, ¿sí? Bajo la poderosa mano de Dios. Y también esperamos, orando, obedeciendo el tiempo de Dios. Cuando llegue el tiempo de Dios, Dios nos exaltará. Del mismo modo, el hombre que vive con humildad, ¿sí? Con humildad, obedeciendo en la voluntad de Dios, ciertamente en el tiempo de Dios va a ser honrado. Esto es el principio de Dios. Esta es la promesa de Dios, ¿no? Una manera. En la poderosa mano de Dios, humildemente, obedeciendo, ¿sí? Esperamos. Y cuando llegue el tiempo, nos exaltará. Entonces, pensemos, ¿qué es vivir? ¿Qué es vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué es vivir en la voluntad de Dios?
algunas partes de la Biblia explica acerca de la voluntad de Dios. Aquí yo he sacado dos versículos de la Biblia. San Mateo capítulo 7, versículo 21, también San Juan capítulo 6, 40. Dos versículos, les leo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice la voluntad de mi Padre, voluntad de Dios. Abajo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad de Dios. Estos versículos son las palabras acerca de la salvación, ¿sí? Acerca del Evangelio, conectado con la salvación. Es la palabra que dijo Jesús, ¿sí? Dijo Jesús, y podemos decir que la voluntad de Dios es entrar en el cielo, recibir la salvación por la fe. Esta es la voluntad de Dios. Creyendo en el Evangelio verdadero. Esta es la voluntad de Dios, la salvación. En bajo la mano poderosa de Dios, ¿sí? Humildemente, obedeciendo en la voluntad de Dios, esperamos. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la salvación, ¿sí? La salvación. Cuando vivamos obedeciendo, poniendo en nuestro corazón esa voluntad de Dios, como Daniel, podemos llevar una vida con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Esto es el principio de Dios también. O sea, podemos decir, es una vida para el Evangelio, ¿sí? Una vida para el Evangelio. Esta es la voluntad de Dios. Si vivimos para el Evangelio, es igual que vivimos para la voluntad de Dios, ¿no? Como Dios ayudó y dio muchas gracias y poderes a Daniel y sus 3 amigos, cuando los cristianos vivan para el Evangelio en nuestra época de esa manera, como Daniel, Dios ciertamente nos guiará y nos acompañará siempre, ¿sí? Lo que quiero decir hoy es este punto, ¿no? La voluntad de Dios. Si vivimos adecuadamente para la voluntad de Dios, o sea, para el Evangelio, Dios nos llena con su poder, ¿sí? Con su gracia, sobre la gracia. Al ver la vida de Daniel, así podemos entender esta manera, ¿no? Entonces, si queremos recibir el poder de Dios, debemos vivir para el Evangelio, para la voluntad de Dios. Porque el Evangelio y el poder de Dios están conectados. Esto es el principio, ¿sí? Evangelio y el poder de Dios están conectados. Es muy importante, ¿no? Yo he buscado algunos versículos de la Biblia acerca de este principio. Unos versículos les voy a leer. Aquí primero, Romanos capítulo 1, 16, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Abajo, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Otro versículo, Efesios capítulo 3, versículo 7, dice, de cual yo fui hecho, de cual evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder, evangelio y poder. Por último aquí, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8, aquí, Segunda de Timoteo 1, 8, aquí leamos juntos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Personalmente a mí me gusta mucho este versículo, ¿sí? Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, según el poder de Dios. Aquí todos estos versículos tienen las palabras el Evangelio y el poder juntos, Evangelio y poder de Dios. Es decir, podemos decir que la vida que tiene el Evangelio de Dios como premisa es una vida que mora el poder de Dios. Están conectados el Evangelio y el poder de Dios. Y también debemos saber que ese Evangelio siempre está conectado con el sufrimiento también. Aquí Segunda de Timoteo capítulo 1, 8 dice así. Aquí, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Evangelio, poder y aflicciones. Debemos saber que ese Evangelio siempre está conectado con ellos, sufrimiento también. Sin embargo, no debemos olvidar que estos sufrimientos son sufrimientos seguros. ¿Sí? Sufrimientos seguros. ¿Por qué? Está conectado con el Evangelio, con el poder de Dios. No se preocupen entonces. Estos sufrimientos son sufrimientos seguros y también hay un plazo fijado por Dios y ciertamente habrá una buena conclusión. ¿Sí? A través de la historia de Daniel ya sabemos, ¿sí? Este principio, este proceso. Ellos pasaron un tiempo muy difícil momentáneamente, ¿sí? Es un plazo momentáneo, un momento momentáneo, ¿sí? Pero al fin de este proceso está esperando las gracias en buen resultado. No se está esperando. Y ese periodo es diferente para cada uno de nosotros, para cada persona, diferente este plazo, este periodo. Hay el tiempo de Daniel, hay el tiempo de Pedro, tiempo de Juan, ¿sí? Tiempo de Pablo, tiempo de Santiago, tiempo de nosotros. Todo diferente. Todos son diferentes, depende de cada persona este tiempo, pero Dios sabe. Y la manera y el tiempo que permite en la providencia de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Todo diferente. Pero debemos saber que siempre Dios es quien nos ayuda y nos acompaña en medio de ese sufrimiento. No se olviden, ¿sí? En el horno de fuego ardiendo estuvo junto con ellos el Señor, Jesús, en este sufrimiento, en este fuego. Está junto con nosotros nuestro Señor. Busquemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Versículo muy precioso, ¿no?
Aquí, si lo tienen, leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Versículo muy precioso, ¿no? ¿Sí? Guiar de esta manera a nosotros es la manera y poder de Dios. Esta palabra es verdad. A pesar de que tenemos algunos sufrimientos, pero hay salida. ¿Sí? Hay salida. Otro versículo también, busquemos Romanos capítulo 8, versículo 28, busquemos Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquí también. Si lo tienen, leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra es para los cristianos, como nosotros, ¿sí? Aquí dice, a los que conforme a su propósito son llamados. A los cristianos, a nosotros. Dios nos está diciendo así. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿sí? Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluye las cosas buenas, las cosas malas. A pesar de que tenemos unas cosas malas, pero al fin de ellos ayudan a bien. Según esta palabra podemos entender esto, ¿no? Yo leo una frase en un libro, dice, ¿cómo explica? Sí. En español dice así, los problemas que no se puedan solucionar con Dios no ocurren en nuestra vida de hoy. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entienden esta frase? Los problemas que no se puedan solucionar con Dios no ocurren en nuestra vida de hoy. Yo leo esta frase en un libro, entonces me impactó mucho. Es verdad, sí, es verdad. Entonces, si tenemos un problema, este problema puede solucionarse, sí. ¿Entienden? Tenemos muchas cosas malas en nuestra vida, pero con permiso de Dios llegó a nosotros. Por eso, en este problema tiene la voluntad de Dios. Entonces, si comprendemos exactamente acerca de esta voluntad, ¿sí? Y si sabemos bien acerca de tal Dios, podemos soportar esto. Porque la Biblia dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la promesa de Dios. Todas las cosas buenas, las cosas malas, ayudan a bien. Al fin de estas cosas, a bien, ¿sí? Buen resultado, como la vida de Daniel, ¿sí? Como la vida de los 3 amigos de Daniel. Sí vemos, ya estamos viendo su vida a través de la palabra de la Biblia, ¿sí? Podemos entender exactamente acerca de este principio. El sufrimiento que llega en medio de la voluntad y propósito de Dios siempre se relaciona con un buen resultado y buen fin. Pero la condición es la voluntad, en la voluntad y propósito de Dios. Si vivimos en esta voluntad y este propósito de Dios, a pesar de que tenemos un problema,
esto va a terminar con bien. ¿Sí? Esto es el principio de Dios, el Evangelio y el poder de Dios y el sufrimiento. Están conectados con unos a otros entre sí mismos, todos conectados. ¿Sí? En mi vida tiene el Evangelio y también tiene el poder de Dios y también el sufrimiento. Pero no tiene el Evangelio solamente sufrimiento, eso tenemos que pensar bien. ¿Sí? De nuevo, tenemos que reflexionar. Un sufrimiento con el Evangelio también tiene el poder. Esta es la promesa de Dios. Todo conectado. Personalmente yo, ¿sí? La vida en Perú obviamente es muy difícil para mí, personalmente. Extranjero. Siendo extranjero, vivo aquí en Chimbote, no es fácil. Siempre las personas quieren engañar a mí, ¿sí? Un coreano no sabe bien acerca de la vida de Perú. Siempre ellos quieren engañar a mí. Es muy difícil. Pero Dios me permitió el poder. Sí. Así estoy viviendo aquí en Chimbote. 5 años. Muy precioso, ¿no? Y también Dios permitió que poder para hablar en español. Sí. Aquí yo predico en español, a pesar de que todavía falta mucho, pero eso es el poder de Dios. Yo soy una evidencia del poder de Dios. Yo muy ciertamente puedo decir así. ¿Entienden ustedes? Si no tiene el poder, no puedo hablar en español. Yo también a veces pienso, qué raro. ¿Cómo puedo hablar en español? ¿Cómo puedo predicar en español? Yo soy coreano. Si yo hubiera estudiado el español solo para mi vida, ¿sí? Solo para mi vida misma, no habría podido hablar. No habría podido hablar como ahora. ¿Sí? Yo me conozco bien a mí. ¿Sí? Yo no tengo mucha capacidad. ¿No? Debido a estudio del español por evangelio, sí. ¿Por qué yo hablo en español? ¿Sí? Por evangelio. Única razón esto. Yo estudio el español para el evangelio, por eso Dios me dio este poder, ¿sí? Me dio este poder para hablar en español. Es verdad. ¿Sí? De verdad para mí es muy difícil hablar en español. Es muy difícil. Pero eso puede ser una aflicción, ¿sí? Aflicción para mí. ¿Sí? Hay otros hermanos tienen diferentes aflicciones, ¿sí? Pero para mí esto también es una aflicción. Pero así estoy hablando en español, con poder de Dios. ¿Sí? Con poder de Dios. Eso no es mi poder. Yo conozco muy bien, no es mi poder, pero como padezco aflicción juntamente con el Evangelio, ¿sí? Mi propósito de español es para el Evangelio. Entonces, yo padezco esta aflicción para el Evangelio. Por eso el poder de Dios me acompaña ahora mismo. Eso tal como dice la palabra de la Biblia, ¿sí? Como leímos, ¿no? De verdad yo puedo decir esto. Es un ejemplo. Yo soy una evidencia del poder de Dios. Al ver mi vida, ustedes pueden hacer también. Si ustedes quieren vivir para el Evangelio, predicando coreano, ustedes pueden hablar en coreano también. Sí, ¿verdad? Yo no he venido a Perú para ganar mucho dinero, no. Para vivir bien carnalmente, no. ¿Por qué he venido aquí? ¿Para ganar mucho dinero? No. Si hubiera calculado algo acerca de esto,
otra razón, no habría venido a Perú. Sí. No, especialmente aquí en Chimbote, no. ¿Entienden ustedes? No hay ninguna razón por la que un coreano tenga que venir aquí, hasta aquí en Chimbote. Si hubiera calculado otro propósito, carnalmente, más bien habría ido a otro país, como Estados Unidos. Pensemos. Pero he venido aquí por el Evangelio. Por el Evangelio. Eso es el único propósito, única razón. Por eso yo puedo hablar en español. De esa manera. ¿Ustedes pueden hablar en coreano? No pueden. Pero si tiene un propósito del Evangelio, puede hablar en coreano también. Ciertamente puedo decir así. Yo he venido para el Evangelio. Es una evidencia del poder de Dios. También es verdad. ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque hasta ahora todavía hay muchas almas que no recibieron la salvación. Aquí en Chimbote. ¿Sí? Por eso estoy aquí, con mi familia. Sí, pensando en esto. Aquí están muchas almas todavía no recibieron la salvación. También aquí están ustedes, ¿no? Están mis amados hermanos. Por eso estoy aquí. Con poder de Dios. Por favor, si pensamos un poquito más detalladamente, podemos entender, la palabra es verdad, ¿sí? Si esta palabra es mentira, no hay ninguna razón que estoy aquí. Un coreano, dejando mi familia. Yo estoy aquí para el Evangelio, para los hermanos, para la iglesia, con el propósito del Evangelio. Por eso Dios me ha dado este poder, ¿sí? ¿Verdad? Al recordar el tiempo pasado, es un milagro, sí, es un milagro y poder de Dios, que así estoy viviendo aquí en Chimbote, hablando en español, ¿sí? Ustedes están viendo un milagro, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Todos están de acuerdo, ¿no? Sí, verdad. Sí, entonces, hoy quiero decir esto. Vamos a vivir por el Evangelio. Así Dios nos da su poder, verdaderamente. Así estamos viviendo aquí en esta tierra, experimentando claramente que Dios nos está protegiendo siempre. Nos está dando su poder, nos está dando su protección. ¿Sí? A pesar de que pasamos un tiempo muy difícil, una aflicción, pero con el poder de Dios, con la protección de Dios. Si vivimos para el Evangelio. Esta es la promesa de Dios. La vida de los cristianos es igual, ¿sí? Nuestra vida. Si vive por el Evangelio, Dios ayuda esa vida ciertamente, Dios. Esto es el principio de la Biblia y promesa de Dios para nosotros. La vida de Daniel lo prueba, ¿no? Vida de Daniel, como hemos aprendido hoy. Y numerosas personajes de la Biblia dan testimonio de esta verdad, ¿sí? Sus testimonios son verdad, ¿no? Y hoy hemos aprendido esta verdad detalladamente a través de la Biblia, ¿no? Por lo tanto, nunca debemos olvidar estas enseñanzas que aprendimos hoy, estos principios. Y sobre todo, debemos convertirnos en una persona que viven para el Evangelio conforme a la verdad de la Biblia. Si vivimos así, Dios nos protegerá,
nos bendecirá, nos guiará, de acuerdo según el principio de la Biblia. No es mentira. Entonces, como fue anunciado, desde 6 de diciembre habrá el último seminario de la Biblia. Último seminario de la Biblia de este año, ¿sí? Así que, antes de que termine este año, practiquemos, ¿sí? Practiquemos lo que aprendimos hoy, ¿sí? Es una oportunidad para vivir para el Evangelio, para otra palabra, para recibir el poder de Dios, ¿sí? Una oportunidad, es una bendición. Ustedes pueden probar, podemos probar esto. Desde ahora, ¿sí? Predicamos un alma para este seminario. Esto es una vida para vivir el Evangelio, es decir, para recibir el poder de Dios. Sí, yo soy una evidencia, ¿sí? Vivamos de esa manera. Oremos y preparémonos a partir de ahora más anhelosamente para que podamos invitar al menos a un alma a predicar en este seminario. Último seminario de este año, ¿sí? Último seminario de 2021, ¿sí? Esa es la vida que vivamos para el Evangelio, y si vivimos de esa manera, Dios nos ayudará, nos bendecirá y nos llenará con su bendición, de acuerdo con la promesa y el principio de Dios. Sí, hoy aprendimos el tema muy importante, ¿sí? Una manera de recibir el poder de Dios. Entonces, no se olviden estas enseñanzas. Vamos a vivir más fuertemente, adecuadamente, para la gloria de Dios. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos hijo de ti. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos, guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy complicados, muy difíciles. Desde 6 de diciembre habrá seminario de la Biblia por presencial. Guía muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra de ti y poder recibir la salvación. Y así que queremos que sea glorificado a Dios a través de este seminario. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.